Ok. Y por último, por ahí teníamos la duda del estilo de qué es la IEEE. Bueno, primero la IEEE es este Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Tiene muchos años ya este instituto y agrupa pues a una muy buena cantidad de expertos del área de ingeniería, distintas subdisciplinas, eh, que, que, les va a permitir, como ya les dije, con el IEEE Explore, por ejemplo, acceder a artículos, documentos que son el última, es conocimiento de frontera. Entonces, vale la pena tener acceso a la IEEE. Pero además este instituto lo que hizo fue generar un estándar para poder citar. ¿Pero qué es esto de citar o hacer referencia? Bueno, cuando ustedes generan un documento, como ya dijimos, como vamos a aplicar un método, las características del método científico al proceso de desarrollo tecnológico, pues cuando ustedes documentan sus evidencias o sus fuentes, porque quizá leyeron algún o consumieron datos de algún experimento, quizá accedieron a datos de alguna encuesta, ¿sí? O a una idea o frase que leyeron en algún libro o revista o artículo que no son de ustedes, ¿sí? Que ustedes no los generaron. Cuando quieran hacer referencia a eso, y tenemos que hacerlo, siempre tenemos que citar o hacer referencia de dónde vino ese dato, ya sea del experimento de una encuesta o esa idea o frase, e inclusive las imágenes, ¿ok? Entonces, cuando queramos hacer esto, pues tenemos que hacer esas referencias. Pero ojo, no todas las fuentes son dignas o confiables. Por eso tenemos que verificar siempre 3 elementos. Que podamos tener acceso, o sea, que realmente tengas acceso a esa fuente, a ese artículo, a ese libro, que sea institucional o que haya una responsabilidad de autoría. ¿Ok? Por ejemplo, de pronto hay páginas web que pues quién sabe de quién son, ¿no? Y no solamente con hacer la fuente, decir que está en la página www.xyz, ya estás haciendo la cita, no. Porque quizá no estás verificando que hay una responsabilidad de autoría. Entonces, ¿quién sabe qué está citando? ¿Quién sabe quién está diciendo que esos datos son reales? No pasó por un proceso de validación científico-tecnológica. Por eso es importante que los datos que ustedes van a acceder son fuentes confiables. Entonces, el primero es que tengan acceso a ellas, por ejemplo, a datos del INEGI, del gobierno municipal de su estado, que sean instituciones que digan, esto de reporte nosotros lo hicimos, nosotros lo generamos y aquí está en esta página web, ¿ok? Y que estén validados. Entonces, por ejemplo, si es un experimento, pues no se vale nada más que yo hice el experimento y lo puse en mi página web. No. Para que esto sea validado, necesitamos que precisamente compartirlo con la comunidad científica, tecnológica y que ellos lo validen. ¿Cómo? A través de un proceso de referees o de revisión ciega o por pares. Y entonces se publiquen revistas o se publiquen libros porque pasó ese proceso. Entonces, no podemos acceder o tener acceso, tomar en cuenta cualquier documento o cualquier información que veamos en Internet. Entonces, es importante checar el acceso, que sea de una institución o que haya una responsabilidad de autoría y que estén validados. Entonces, por ejemplo, de pronto nos llega en WhatsApp información como esta, ahora en tema de la pandemia, que habla de los beneficios de las hojas de guayaba. No quiere decir, lo que yo voy a decir ahorita, no quiere decir que eso sea falso. Recuerden que no tenemos la verdad, pero como estamos aplicando un método sistemático y riguroso, tenemos que verificar que yo pueda tener acceso a, por ejemplo, saber quién es esta persona, por ejemplo, Carlos Josemán, o sea, cómo lo puedo contactar
en dónde está esta información que él está compartiendo. Es decir, que haya una responsabilidad de autoría o que sea una institución la que la está publicando y que estén validados. ¿En qué revista, en qué artículo, en qué libro está publicado y validado esto? No existe. Si ustedes tratan de buscar esto, no lo van a encontrar. Entonces, es importante verificar de cada una de sus fuentes esos tres elementos. Entonces, de pronto yo observo trabajos donde está un www de quién sabe dónde, diciendo algún dato, eso no hubo un proceso de verificación. Tenemos que cuidar esos elementos en el desarrollo de su trabajo. Hay fuentes que son secundarias, es decir, que no es la fuente que el original. Por ejemplo, ellos hacen referencia a esta gráfica, pero porque la sacaron de esta encuesta de hábitos y prácticas culturales. Es decir, ellos no sacaron estos datos. Entonces, lo deseable es que siempre encontremos la fuente primaria y hagamos referencia a esa fuente. Si es imposible encontrar esta fuente, híjole, tienen que analizar qué tan fiable es esta fuente como para que puedan citar esta fuente secundaria. Entonces, siempre es buscar la fuente primaria. Por ejemplo, en este caso yo busqué la fuente primaria y esta es la fuente primaria de esa información. Es un documento institucional de gobierno del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. ¿Ok? Y este es el que voy a referenciar, no la página web anterior. De hecho, la página web anterior es de una revista o algo así, ¿no? Otra fuente primaria son los artículos de difusión científica, que son las que encuentran precisamente en las revistas de la IEEE Explore, ACM, y repositorios que vamos a ver más adelante, especialistas. Entonces, para hacer esas referencias, o sea, para poder decir, es que esto lo vi en el artículo que está en la revista tal, de tal fecha, hay un montón de estilos de referencia, ¿ok? De hecho, casi para cada disciplina hay distintos estilos de referencia. Esta, por ejemplo, el APA, normalmente lo usan las áreas de psicología, de salud, de sociales. El Harvard, normalmente lo usan en economía. Igual el de Chicago. ¿Ok? Son estilos que fueron haciendo, ya sea por algunas instituciones que decidieron crear este estilo para poder estandarizar que el día de mañana yo pueda leer esta referencia y entender de dónde la sacaron y pueda darle seguimiento. Por eso existen estos estilos de referencia. APA es un estilo de referencia, Harvard es un estilo de referencia, Chicago es un estilo de referencia. Y la IEEE generó su propio. Y bueno, es el que normalmente usamos en ingeniería. Habrá revistas, inclusive toda la universidad se maneja con APA. Pero cuando nos toque publicar o comunicar información, normalmente se van a topar, nosotros los ingenieros, nos vamos a topar con este estilo, ¿sí? Que es el del IEEE. ¿Cómo se cita en el texto? O sea, cuando tú estás escribiendo, puedes y citas. Por ejemplo, no es necesario que digas, es que Juan dijo, o en la revista tal, se lee de la manera siguiente. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, hay varios enfoques que han sido, que se siguen para el diseño de circuitos de microondas, ¿ok? Yo ya sé que si veo esta referencia al final de esa frase, es que esta información que me estás colocando de que existen varios enfoques, ok, lo más seguro es que están en este artículo o en este libro, que no voy a saber qué es hasta que vaya al listado de referencias. El IEEE lo que hace es, en lugar de poner, si recuerdan en el APA, el apellido, ¿verdad? No sé, Pérez, 2020, lo hace mucho más simple. Pone entre corchetes un número consecutivo conforme va apareciendo en el texto. ¿Ok? La primera referencia pones 1, la segunda el 2, así sucesivamente. Entonces, podemos usarlo de esta manera o podemos usarlo de esta otra. Por ejemplo, de acuerdo a esta referencia, existe pocas evidencias o algo de evidencia que
¿ok? Podemos usarla de esta manera también en esta referencia. El resultado con la señal de video compuesto fue presentada, ¿no? Y cuando más adelante en el texto vuelves a utilizar esa referencia, ya no necesitas volverla a numerar. Respetas la numeración con la que la primera vez apareció. ¿Ok? Ese es el uso del estilo de referencia. Es una manera que para el lector pueda ir a validar. Recuerden que como estamos agregando métodos científicos, sus características, es que yo pueda ir a revisar. A ver si es cierto. Dices que varios enfoques. A ver, déjame, voy a leer el artículo que estás diciendo en el 7 para ver si es cierto que lo dice. Y ha habido situaciones en las que no es así. Entonces, y eso lo hacemos cuando nos mandan un artículo a revisar. Leemos los artículos y leemos las referencias. Muy bien. Una vez que eso lo usaste en tu texto, siempre al final de ese texto debes de indicar las referencias, tal como las fuiste mencionando, ¿verdad? La número 1, la 2, la 3, etcétera. ¿Cómo lo usamos? Bueno, primero el número de cita, es decir, en este caso es el 1, luego las iniciales del autor y seguido de sus apellidos. Por ejemplo, este es, vamos a ver, puede ser Rubén Ernesto Siemer, ¿verdad? El apellido. Normalmente en Estados Unidos conservan solamente, usan el primer apellido. Nosotros, por ejemplo, yo en mis artículos van a encontrar que yo me firmo como E. López Neri, y los pueden buscar así, López Neri en Google Scholar, y van a encontrar mis artículos, y esa es mi firma, ¿ok? Después el título del producto científico, revista, perdón, artículo, capítulo de libro, ¿no? ¿En dónde está? ¿Dónde lo puede encontrar? Ah, pues mira, lo puedes encontrar en esta revista, por ejemplo, está en el libro, en este libro de aquí, Developing Managers and Leaders, ¿ok? Y luego información de la publicación. ¿Dónde se publicó? Por ejemplo, si es una tesis, en qué universidad, qué año, etcétera. Y las páginas o secciones, si nada más estás haciendo referencia a un pedacito de esa publicación. Y puedes agregar, si así lo deseas, si lo consultaste en línea, bueno, más información, porque quizá ese artículo es un contenido web, ¿no? No es un artículo PDF, no es algo que puedas descargar y que puedas acceder. Bueno, entonces esas son las dos maneras de utilizar el estilo de referencia IEEE, tanto en tu texto como en la lista de referencias. Y acostúmbrense a hacer esto para sus comunicaciones, todo lo que hagamos nosotros, todo es IEEE. Sus mismos correos. O sea, utilicen, aprendan a utilizar la lista de referencias, ¿no? Porque les permite además estructurar sus ideas. Invitarlos a que consulten este repositorio. Van a encontrar aquí artículos open, gratuitos, para que puedan empezar a leerlos y vean cómo es el uso de referencias en el estilo IEEE. Mi mejor sugerencia es que abran uno de sus artículos, lo lean y vean cómo están aplicando las referencias. Recuerden, el estilo es para todo el documento. Uso de figuras, siempre debe haber una epígrafe, es decir, un pequeño texto debajo de la imagen. Siempre deben de mencionar, si en su texto, a la imagen. No se vale agregar imágenes de adorno. O decir, puedes ver en la figura 1, no. Explícame la figura, o sea, ¿para qué te sirvió colocarme la figura? Para soportar tu explicación, es como una presentación de PowerPoint. La diapositiva que estamos viendo te debe de servir para soportar lo que me estás explicando. Si no, entonces no la pongas. Lo mismo en el artículo. Por último, les invito a que vean este tutorial, está genial. Es un video básico de referencia usando el estilo IEEE. Creo que les puede servir muchísimo y sirve que practican su inglés. Aquí está el link. Voy a compartirlo de todas maneras cuando publique la grabación.
para que puedan tener acceso. Y algunas referencias, este libro lo tienen acceso a él a través del pórtico de la universidad. Está genial este libro, está muy cortito y súper práctico. Les sugiero que lo busquen ahí en el pórtico, tenemos acceso. Ese también lo pueden encontrar, pero este es el estilo de juego, yo lo puse nada más para que puedan tener esa referencia. Váyanse también aquí a la referencia triple institucional. Y bueno, eso es en general el uso de el estilo IEEE. Muy bien, padrísimo.